A ver, imaginemos esto. Se nace en California, no se ha visto un pantano ni en pintura, pero de repente vas y creas el sonido de pantano más auténtico de la historia del rock. Pues sí, esa es la increíble historia de cómo Creedence Clearwater Revival dio vida a Bayou Country, un álbum que, ya os digo, nació de la presión, de la pura imaginación y sobre todo de la necesidad de triunfar. Y bueno, antes de meternos en faena, hay que decir que toda esta fascinante historia la conocemos gracias al currazo del blog La Playlist del Yello, que son los que han documentado esta leyenda. Así que de verdad, un aplauso enorme para ellos antes de que nos empecemos a manchar de barro. Mirad, el crítico Joel Selvin lo dijo perfecto, vamos, lo clavó. Bayou Country no solo es el disco que definió el sonido de Creedence, es que fue su primera obra maestra. Y es una frase muy potente. Pero claro, para llegar a esa obra maestra, primero tuvieron que pasar por una prueba de fuego de las que marcan. Vamos con el acto 1, la prueba de fuego. A ver, hay que situarse. Estamos en 1968. Y para la Creedence, esto no era solo grabar un segundo disco, no. Se trataba, literalmente, de salvar el pellejo, de salvar sus carreras. La presión, vamos, era brutal. A ver, su primer álbum había tenido un cierto éxito, sí, pero gracias a una versión a Susie Q, y eso para ellos no era suficiente ni de lejos. O sea, no querían ser la banda esa de la versión, no. Necesitaban demostrar que tenían algo que decir, una voz propia, un sonido que fuera suyo, ¿no? Y este segundo álbum era eso, su única oportunidad. O todo o nada. Porque claro, ¿la alternativa cuál era? Pues la alternativa era fracasar y volver a sus antiguos curros. Una perspectiva que a su líder, a John Fogerty, le parecía, bueno, poco atractiva, por decirlo suavemente. Imagínense tener que volver a limpiar coches después de haber probado el rock and roll. Estaba claro que iba a hacer lo que fuera para evitarlo. Llegamos al acto 2, nacido en el Bayou californiano. Y aquí de verdad es donde la historia se pone interesante de verdad. ¿Qué hicieron ante esa presión tan bestia? Pues lo más inesperado. Le dieron la espalda a todo lo que tenían alrededor y se inventaron un mundo nuevo. Un mundo que, curiosamente, crearon desde su apartamento en California. Aquí es cuando John Fogerty dio un glop en la mesa y tomó las riendas. Pensemos en la escena. Todas las bandas de California estaban con la psicodelia, el flower power, y él va y dice: se acabó, nosotros nos vamos al pantano. Y de ahí, de esa negación, creó un sonido crudo, un sonido directo, lleno de barro, que el mundo acabaría conociendo como swamp rock. Y claro, para conseguir esa crudeza, esa esencia tan real, se fueron a grabar a los míticos RCA Studios de Hollywood. Pero ojo, nada de trucos de estudio, nada de grabar cada uno por su lado, no. Se metieron todos en la misma sala y tocaron a la vez, mirándose a los ojos como si estuvieran dando un concierto en un bar de carretera a las 2 de la mañana. Buscaban energía pura y desde luego así la consiguieron. Pero, aquí viene lo bueno, la gigantesca ironía de toda esta historia. Porque el arquitecto de todo este sonido de pantano, el tipo que cantaba con esa convicción sobre nacer en el Bayou, resulta que no había estado en un pantano en su vida. ¡Jamás! O sea que el sonido por excelencia del sur de Estados Unidos, del pantano más profundo, se lo inventó un chaval de California. ¿Y cómo? Pues tirando de enciclopedias, viendo películas, leyendo libros y sobre todo imaginándose una infancia mítica allí que nunca tuvo. Es que es alucinante si lo piensas. Pasamos al acto 3, la moneda de dos caras. Bien, ya tenemos el sonido, esa cosa pantanosa inventada. ¿Pero qué canciones salen de ahí? Pues aquí está la magia del disco. Es como una moneda. Tiene dos caras que parecen totalmente distintas, pero que son inseparables. Por un lado, tenías los singles perfectos, los himnos para la radio, esas canciones que escuchas una vez y ya no te las quitas de la cabeza en todo el día. Y por el otro lado, de repente, te encontrabas con unos viajes larguísimos de blues psicodélico, temas densos, oscuros, fangosos, vamos, lo menos comercial del mundo. Era increíble. Tenías a la banda en su versión más pop y justo al lado en su versión más rara y experimental. Y justo ahí, en medio de esa mezcla tan extraña, nació la canción, la que lo iba a cambiar absolutamente todo. El propio John Fogerty ha contado que fue como una revelación, una epifanía mientras la escribía. Supo, en ese mismo instante, que lo que tenía entre manos no era una canción más. Era algo legendario. Y vamos, no se equivocaba ni un pelo. Proud Mary fue un cohete. Salió disparada hasta el número 2 de las listas Billboard, que era una auténtica locura. Y de la noche a la mañana, Creedence Clearwater Revival pasó de ser una banda con futuro incierto a ser una de las más grandes del planeta. Así, de golpe. Y con esto llegamos al acto 4, el inicio de la leyenda. Porque aquí está la clave de todo.
Bayou Country no fue solo un disco que vendió mucho, no, fue una explosión. Fue, si me apuran, el Big Bang del universo de Creedence Clearwater Revival. Este disco hizo dos cosas. Primero, definió su sonido para siempre y los convirtió en estrellas mundiales. Pero lo segundo es casi más increíble. Desató una racha creativa que roza lo sobrehumano. Fue el pistoletazo de salida para uno de los años más productivos y bestiales que se recuerdan en toda la historia del rock. Vamos a pararnos un segundo a pensar en esto, que es muy fuerte. La mayoría de las bandas sueñan con sacar un álbum clásico en toda su carrera. Bueno, pues la Creedence, empezando con Bayou Country en enero, sacó tres obras maestras en un único año, en 1969. Es que es una auténtica salvajada, simplemente increíble. Y con esa hazaña, con esa barbaridad de año, cerramos esta historia. Si después de esto apetece seguir explorando crónicas musicales tan buenas, hay que ir de cabeza al blog que lo ha hecho posible, la playlist del Yello. Allí hay un universo de historias esperando a ser descubiertas. La pregunta es, ¿cuál será la siguiente?